Saludos cordiales, estimado docente y compañeros. Me presento, soy el estudiante Richard Damián, integrante del grupo 4 de la asignatura de base de datos. Les daré una pequeña introducción. La siguiente tarea tiene como objetivo principal poder desarrollar diferentes operaciones con una base de datos de estudiantes que tienen diferentes entidades, y para ello es importante realizar el análisis de la estructura y estado inicial, ya que no ser consistente el modelo no permitirá desarrollar las acciones solicitadas, sean de inserción, actualización o selección de cada uno de los 5 puntos. En un paso inicial se emplearon procesos de ingeniería inversa para poder, mediante un esquema gráfico, determinar las soluciones y pasos a seguir, que luego se los transformaría a script de SQL para poder saber el uso de este tipo de declaraciones y usos potenciales, dando cumplimiento al objetivo principal de la tarea. Luego de una serie de análisis hemos llegado a una decisión final en cuanto a sus relaciones, definiciones y modelado de datos, las mismas que serían llaves primarias y foráneas de las diferentes tablas de la base de datos, y así se procedió a desarrollar cada uno de los enunciados solicitados en la tarea. A continuación, mis compañeros, muchas gracias. Un gusto saludarles, soy Osor Washpa, estudiante de cuarto semestre en la carrera de Ingeniería en TICS, y vengo a explicar el primer punto del proyecto de base de datos, más precisamente la integridad de la base de datos. A nosotros ejecutar el script, los datos se ingresaban en cada tabla creada en dicha base de datos, pero al agregar las llaves primarias y foráneas nos apareció un error 1505, el cual nos indica que hay datos duplicados dentro de las llaves primarias, pero más precisamente en las llaves primarias de la tabla asignatura. Ahora, para resolver este error teníamos dos formas. La primera era mediante una tabla relacional, el cual íbamos a dar relaciones entre las tablas asignatura y carrera, y así poder eliminar ese error y que nuestra base de datos sea mucho más legible o íntegra. Ahora, la otra solución era mediante la cláusula clustered, que según la documentación de SQL Server, esta cláusula nos permite tener datos repetidos dentro de una tabla, pero si bien esto resolvió el problema, le quita integridad a una base de datos. Por lo tanto, optamos por la primera forma, que es la tabla relacional. Si bien creamos la tabla relacional, le llamamos RCA, dando por sus siglas relación carrera-asignatura, y modificamos los datos que se van a ingresar, creando datos nuevos para la tabla RCA, que van a ser igualmente datos entre la tabla de asignaturas y carreras. De esta manera, ingresamos los datos y ya no nos presenta error alguno cuando las llaves primarias y las llaves foráneas estaban creadas dentro de esas tablas. A continuación, mi compañero le explicará las llaves primarias y foráneas. Terminados los pasos previos, comenzamos a realizar las sentencias que nos pide el trabajo. En primer lugar, realizamos la creación de las llaves primarias. Para esto encontramos el campo más adecuado de cada tabla. En nuestro caso hemos elegido a los IDs de cada tabla, ya que contiene información única de las mismas. Hecho esto, procedemos a modificar lo siguiente. Por defecto, las columnas vienen definidas como null, pero esto es algo que no debe contener nuestra llave primaria. Para esto utilizamos el comando alter. Ponemos alter table, el nombre de la tabla, alter column, el nombre de la columna que elegimos como llave primaria, y le decimos que nos cambie eso a not null. Hecho esto, pasamos a definirla. Nuevamente con el comando alter ponemos alter table, el nombre de la tabla, el complemento de restricción adds constraint, ponemos P y K haciendo referencia a primary key, ponemos el nombre de la tabla y el campo que elegimos como llave primaria. Ponemos primary key y nuevamente el nombre de este campo. Este proceso lo realizamos con cada tabla de nuestra base de datos, como es la tabla provincia, la tabla cantón, la tabla facultad, la tabla carrera, tabla asignatura, la tabla de relación que se creó en los pasos previos
que es relación carrera y asignatura, y en la tabla estudiante. Terminados con esto, pasamos a la creación de las llaves foráneas. Para esto también utilizamos el comando alter, ponemos alter table, el nombre de la tabla, el complemento de restricción adds constraint. En este caso ponemos la F y la K haciendo referencia a foreign key, el nombre de la tabla, el campo que encontramos en esta tabla que hace referencia a otra tabla, que en este caso es ID de provincia. Ponemos foreign key, nuevamente el nombre de este campo, y ponemos de referencia a la tabla que pertenece a este campo, que es provincia en este caso, y su llave primaria, que es ID de provincia. Este proceso lo realizamos en cada tabla que encontremos una llave foránea. En este caso tenemos una llave foránea dentro de la tabla carrera, dentro de la tabla de referencia carrera asignatura, la tabla estudiante y la tabla nota. Una vez ejecutado todos estos códigos, podemos observarlo en nuestro gestor de base de datos en el siguiente lugar. En este caso elegimos la tabla cantón y nos vamos a la parte de claves. Aquí tenemos la llave primaria, que es ID cantón, y la llave foránea, que es ID provincia, por lo que podemos ver que nuestro código ha funcionado exitosamente. Gracias. Muy buenas noches, estimado ingeniero. Me presento, mi nombre es Fernando José Torres Lema. Yo formo parte del grupo número 4. Muy bien, yo les voy a hablar parte del desarrollo del enunciado 2, el cual lo hemos realizado aplicando lo aprendido en clase y también realizando algunas investigaciones de manera autónoma para así poder retroalimentarnos y cumplir con la actividad dada. Bueno, para empezar, tenemos nuestro enunciado 2, el cual trata de realizar un proceso de cierre de semestre, o sea que actualizado en el campo estado de la nota nos dé una A para los aprobados y una R para los reprobados. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos nuestro código ya. Lo hemos realizado en 5 líneas. Para ello, hemos utilizado la sentence update seguida de su función set. Bueno, en la primera línea, como pueden ver, tenemos su sentence update en la tabla nota, seguida por la función set en el campo estado. Esto es igual a una A de aprobado, solo si se cumple la sentencia, que si la nota final es mayor o igual a 70, nos da un aprobado. Bueno, en el caso de no ser así, vamos con la tercera línea, que está construida de la misma manera que la anterior. Es similar, con una sentencia update en la tabla nota, seguida de su función set en el campo estado, a diferencia que esta nos muestra una R si cumple la sentencia que dice que la nota es menor a 70, para decirnos que es reprobado. Y finalmente, en la línea 5 se muestra la tabla para verificar las calificaciones ingresadas. Bueno, una vez ejecutado todo esto, podemos nosotros obtener nuestros resultados, que los podemos ver a continuación, en donde tenemos 29 muestras, de las cuales tenemos 15 aprobados y el restante reprobados. Y bueno, aquí está un claro ejemplo. Como les mencionaba, tenemos nuestra nota final, en donde si es menor a 70 nos muestra R, como es en el primer caso, en el segundo y en el tercero. Y en la otra sentencia nos decía que si es mayor o igual a 70 nos dará como estado una A, que significa aprobado, como es en el caso de 76, 78, 79 y 72. Muy bien, esto es, estimado ingeniero, en cuanto al enunciado 2. Es una parte sencilla, no tiene mucho grado de complejidad, así que espero haber complacido sus dudas. Muchas gracias, doy paso a mi siguiente compañero. En la parte que me tocó a mí de la tarea grupal es el enunciado 3, el cual dice listar el nombre y sus calificaciones de los mejores estudiantes por provincia, es decir, los que tienen el promedio más alto. Para la resolución de este ejercicio usamos la cláusula selecto1,
que es usado para devolver el número de los registros que le pidamos. También dependiendo de las condiciones que le digamos. Seguido de esto usamos la función ABG en nota final, donde se sumarán la nota de la materia 1 y materia 2. Para esto, sacar un resultado que se guardará en una columna llamada promedio general, haciendo alusión al promedio general de cada estudiante. También podemos decir que se especifica de que cada tabla que sacamos la información y utilizamos, en este caso, el filtro de registro web, seleccionando los valores a comparar y las condiciones que deben tener. Cabe recalcar que, por último, confirmamos las tablas y columnas con las que trabajamos y ordenamos con la cláusula. En este caso sería order_by y row_number, que son tablas secuenciales. Y por último, se ejecuta y se muestra la tabla. Y en el resultado podemos ver en este caso ID de estudiante, que se visualiza el nombre, el apellido, ID de provincia, provincia general y promedio general. Muy buenas noches, ingeniero Ramírez de Normaliza Richard Iván. Quien hace presente de esta parte del video es Jonathan Silva, con el tema ejecutar sentencias de SQL de manipulación de datos. Ahora, nuestra tarea tenía 5 puntos para realizarse, con el cual el punto número 1, que era el principal, que era la creación de claves primarias y foráneas para poder realizar todos estos puntos. Ahora, me tocó el punto número 4, que fue determinar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. A continuación, este es el script con el cual nosotros trabajamos para poder realizar el punto número 4, que los detallaré a continuación. Determinar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. ¿Cómo hicimos esto? Primero, se comienza inicializando la base de datos. Luego indicamos los campos requeridos por el enunciado, que son el cantón y las veces que se repiten los reprobados de ID de estudiante en base al cantón. Estos datos se almacenarán en una tabla temporalmente. Asimismo, se declara el índice de origen de los campos mencionados anteriormente. Respectivamente a esto, se inventan los orígenes por medio de joins y definiendo el estado por el cual se hará válida la aplicación de la sentencia. Se agrupa por cantones y se selecciona de forma manual los datos que se verificaron anteriormente, donde la mayor cantidad de datos repetidos representan 4 provincias. Finalmente, se ordena por la cantidad de estudiantes y se elimina la tabla temporal. Esta ha sido la explicación del punto número 4. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. De acuerdo al enunciado 5, tenemos que se necesitan generar las inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron de nivel en todas las asignaturas que tomaban en el semestre. Para el efecto deben poner 0 en todas las calificaciones, pues son registros para el siguiente semestre que luego se actualizan sus notas con las calificaciones que sacarán cuando las cursen. Además, se dice que se puede ver en la tabla asignatura las asignaturas que se podrá ver en el siguiente nivel. De acuerdo al enunciado, se solicita que se tomen en cuenta las asignaturas para el siguiente nivel. Para ello podemos revisar la tabla asignatura generada al inicio de este ejercicio, pues, ¿no? El problema radica en que al revisar dicha tabla podemos notar que no cuenta con las asignaturas para el siguiente periodo, que serían las asignaturas con ID 3. Para ello, aunque el enunciado no solicite, se procedió inicialmente a crear 2 materias ficticias para el periodo 3, que se considerarán para todo lo pedido en este punto. Esto lo haremos mediante la declaración insert into y declaramos individualmente cada una de las 2 asignaturas que vamos a necesitar para este enunciado 5. Mediante insert into, que es un poco más selectivo, determinamos además los atributos de las tablas que queremos considerar, siendo este ID periodo, ID estudiante, asignatura, N1 a
N4 y además de los exámenes, la nota total, recuperación, final y estado, correspondientes a la tabla nota, donde dichas inserciones se harán usando la declaración SelectDistinct como un mecanismo para inserción de valores vacíos, incrementando el ID en periodo 1, además de insertar la cantidad necesaria de registros equivalentes a los estudiantes que pasaron, las materias que tienen IDs con nivel actual, así como registros de notas alteradas y atributos que en estado de N, pues, ¿no? Empleamos la condición where, en donde determinamos que para este proceso se considera la tabla, perdón, nota y asignatura, y solo se aplique a aquellos estudiantes con estado A, o sea, aprobados, del periodo 2, pertenecientes al periodo lectivo actual. Finalmente ordenamos dichos datos generados mediante la declaración order_by. Además de esto, nos dimos la tarea de crear un select para que al momento de que aquellos registros fueran modificados, se puedan visualizar qué estudiantes fueron, qué registros de estudiantes fueron modificados. Bueno, y luego finalmente se genera un select también donde podemos ver toda la tabla nota con sus notas, con sus valores encerados, bueno, y todo lo solicitado anteriormente. Bueno. Muchas gracias. En conclusión, la importancia de crear modelos de bien estructurados para que la arquitectura del sistema no sufra algún tipo de inconveniente. Además, las buenas prácticas permitirán obtener soluciones precisas y claras en momentos clave cuando ocurra errores, así como los planes de contingencia al momento de manipular los datos de una base mediante las declaraciones de SQL. La resolución de cada ítem solicitado mediante el uso de técnicas de ingeniería inversa, así como un proceso extenso de investigación, dándonos al final las pautas para poder resolver las problemáticas planteadas en cada enunciado y previo a estos. A pesar de la facilidad en el uso de script y la ventaja de estos en minimizar el tiempo en tareas que se hacen de manera requieren una disciplina y manejo cuidadoso de la información, ya que es muy sensible a los cambios y a una mala edición o uso de declaraciones se puede salir caro, porque un mínimo error que cometan alteraría toda la base de datos y ya no ejecutaría de manera correcta. Gracias.